siglo XX. Parte 6. Indígenas tanto nahuas como otomíes conservaban la actividad artesanal de elaborar sus ropajes en el telar de cintura y el malacate, contribuyendo con ello a poseer una autosuficiencia textil que los eximía de la dependencia del mercantilismo naciente. Durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas se instalan una sucursal del Banco Nacional de Crédito Agrícola, S.A. y la Subdelegación de Salubridad, descentralizadas de las existentes en la ciudad de Pachuca. Parte de la cinta El Indio es filmada en Naranjastitla entre abril y mayo de 1938. Pedro Armendáriz, al igual que el resto del reparto y producción, se alojaron en la villa durante más de un mes. En la película dirigida por Armando Vargas de la Maza participaron como extras muchos pahuatlenses. Al ser la arriería un elemento medular para la economía de la sierra, los establecimientos que ofrecían espacios para descansar a los arrieros y sus bestias, conocidos como mesones, fueron muy comunes en los poblados serranos. En Pahuatlán existieron 4 importantes alojamientos para muleros, el de Calixto Castelán, el de Luz Vallejo, el de Ramón Hernández y el de Isidoro Huerta. Fueron varios los predios supuestamente intestados que el municipio intervino fiscalmente, y expropió en los primeros 6 decenios del siglo XX. Fue de esta manera como el ayuntamiento se hizo de fincas urbanas y rústicas que llegó a alquilar para hacerse de recursos en los gastos operativos. Es probable que en algún punto de la historia municipal, propiedades del gobierno pahuatlense fueron vendidas a particulares. El sexto censo de población realizado por el gobierno mexicano arrojó muchísimos datos interesantes de las regiones existentes en el país. La población del municipio de Pahuatlán reportada por este ejercicio de contabilización fue de 9.530 habitantes pahuatlenses. En el decenio de 1940 se contaba con un depósito de agua instalado en un manantial del barrio de Almoloya, administrado por el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S.A. De esta forma era suministrada el agua potable a la población, servicio que era administrado inicialmente por la Junta de Mejoras Materiales de la cabecera municipal. Ya existía de igual manera un arcaico sistema de drenaje que corría por las 2 principales calles de la cabecera municipal, brindando la posibilidad de canalizar las aguas negras a las casas ubicadas en la parte central del poblado. Estos servicios básicos, que rudimentariamente tenía la cabecera, eran inimaginables para el resto de localidades que componían el territorio total del municipio. El edificio que actualmente ocupa la presidencia municipal servía de instalaciones para la escuela primaria Leandro Valle, contando con un teatro improvisado donde semanalmente se exhibían películas de la época. El personal académico se componía del director y 5 ayudantes, que en su conjunto cobraban al año poco más de 10,000 pesos. El ayuntamiento en su momento había cedido las instalaciones en aras de la instrucción a la infancia pahuateca, para tomar como oficinas una construcción contigua. La comunicación telefónica era posible en la jurisdicción gracias a una línea que comunicaba con la planta hidroeléctrica de la Trinidad, desde donde se podía establecer contacto con las ciudades cercanas en caso de emergencia. Es construida la primera plancha de concreto con que contaría la plazoleta de la cabecera municipal en algún momento de esta década, gracias al interés de particulares y gobierno. A pesar de que los primeros automóviles llegaron a territorio pahuatense en la década de 1920 aproximadamente, a través del viejo camino Mancera, por el que podían circular solo en temporada de secas. Es hasta mediados de siglo, con la apertura de la carretera federal México-Tuxpan, cuando los camiones de carga ingresan al municipio desplazando a los arrieros en la transportación de mercancías hacia el centro del país, y reduciendo el radio de acción de los hatos equinos al intercambio comercial en la microrregión de Pahuatlán-Tlaxcotlacuilotepec. La utilidad mercantil de la estación ferroviaria de Joney empezó a declinar notoriamente, al igual que el de la arriería como actividad mercantil preponderante en la zona. Para estos años ya existían brechas muy accidentadas que comunicaban con Tenango de Doria, Huehuetla, Tlaxco y Tlacuilotepec, por las que la circulación de vehículos automotores era menor ante las dificultades de los trayectos. Es precisamente a mediados de la centuria pasada que la primera línea de autobuses Tulancingo-Pahuatlán inicia su servicio, en una trayectoria que bifurcaba en el poblado de Metepec, demorando aproximadamente 3 horas de viaje para arribar a la villa. El 29 de marzo de 1955 fue resuelta satisfactoriamente la solicitud de tierras que los habitantes del poblado de Naranjastitla, Pahuatlán,
En total los habitantes del poblado se hicieron poseedores de casi 31 hectáreas. En San Pablito se rendía culto desde tiempos inmemoriales a los 4 elementos, el sol, la luna, los espíritus, los muertos y la naturaleza, que los representaban totémicamente en ceremonias chamánicas con muñecos fabricados en un papel hecho con la corteza de distintos tipos de árboles, al que se le conoce como amate. Los ritos esotéricos conocidos como costumbres tienen distintas finalidades como proteger los cultivos, agradecer el abrigo de la casa, pedir por la inocuidad del agua, solicitar la sanidad térmica del temazcal, rogar por lluvia moderada. La metodología ancestral que practicaban los otomianos para fabricar el papel azteca iniciaba con la recolección de la corteza entre los meses de abril y junio, realizando incisiones transversales en las ramas de los árboles para desprender las tiras. Posteriormente las cáscaras eran entregadas a las mujeres que desprendían las fibras del resto del vegetal. A continuación se lavaba el material celuloso, agregándole ceniza común. Inmediatamente se ponía a hervir durante aproximadamente 3 o 4 horas, se dejaba enfriar la materia prima para poder macerarla con una piedra. Después de haber dispuesto la corteza en cuadrículas sobre un retablo de madera, se secaba al sol para finalmente poder tener el producto final, amate. Las hojas de amate o papel azteca, que se fabricaban desde tiempos inmemoriales en la comunidad de San Pablito para fines rituales, sufren un cambio trascendental para la segunda mitad de la centuria. La antropóloga europea Bodil Christensen recomienda a los otomíes hacer la presentación de los pliegos de amate más grandes, para poder comercializarlas en los ámbitos artesanal y artístico, buscando obtener mayores ingresos por la realización del papel. El resultado es el esperado y el boom por el prehispánico objeto se detona a partir de ese momento en México y el extranjero. La diferenciación social que prevalecía era flagrante en el tipo de habitaciones existentes. Las casas del centro de las poblaciones mayoritariamente estaban construidas de piedra, teja y adobe, mientras los alojamientos de las orillas de los poblados tenían el techo de zacate y las paredes de maderos. Las pequeñas industrias más sobresalientes de que se tienen noticia podían reducirse a 5, la curtición de pieles animales, la elaboración de artículos de piel, el procesamiento agroindustrial de las cosechas cafetaleras, la complicada fabricación del piloncillo o panela, y la destilación artesanal mediante alambiques del aguardiente de caña. Los expendios de pulque y aguardiente proliferaban, endulzando y ofuscando la realidad de los pahuatecos, muy asiduos a la ingesta de grandes cantidades de bebidas etílicas, sobre todo en los días festivos y de asueto, como el domingo, que es el día de tianguis en la cabecera. La comercialización de los productos de la región y los obtenidos del exterior se realizaba en la plazuela de la villa. El día de Plaza Mayor podían confluir en la cabecera mestizos e indígenas otomíes, tepehuas, nahuas y totonacos provenientes de las localidades municipales y de las jurisdicciones vecinas como Tlacuilotepec, Tlaxco, Joney, Naupan, Huehuetla, Tutotepec, Acasochitlán y Tenango de Doria. La agricultura estaba desarrollada principalmente con el cultivo de la caña de azúcar, el café, el maíz, el frijol, el cacahuate, el garbanzo, el chile, el tomate, el algodón, el jitomate, el plátano, el mango, el mamey, la lima, la naranja y el limón. La ganadería en la sierra, por las condiciones orográficas mismas, ha sido una actividad de relativa importancia. En este siglo como en los demás la existencia de hatos, piarás y parvadas, se reducía en algunos casos a unas cuantas cabezas de ganado caprino, ovino, bovino, porcino y aviar en condiciones extensivas o de traspatio. Entre las especies maderables más explotadas se encontraban el ocoote, Pinus patula, el tepehuax, Leucaena pulverulenta, el tesmol, Quercus cf. oleoides, cedro rojo, Cedrela odorata, encino blanco, Quercus castenie, encino prieto, Quercus crassifolia, el moral, Morus celtidifolia, el sabino, Cupressus bantami, el nogal, Yaglens regia, el sopilote, Suitenia macrofilla, y el álamo, Pletanes mexicana. Persistían en forma considerablemente adecuada presas menores como tejones, armadillos, mapaches, zorras, tuzas reales, tlacuaches, chachalacas y temazates, animales que eran cazados utilizando escopetas y perros. La pesca practicada en las pequeñas arterias del Cazones se realizaba utilizando atarrayas, cal, chiquihuites, barbasco de lechuguilla y cartuchos de dinamita.
deteriorando enormemente la ecología de truchas, langostinos y bobos.